Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este día de estudio bíblico, en el cual tenemos la oportunidad de continuar con nuestro estudio del libro de Jonás. Hemos dado gracias al Señor porque hemos podido, cierto, mantener nuestra línea de estudio a pesar de esta contingencia que nos ha tocado vivir, pero el Señor ha sido bueno y nos ha dispuesto para que disfrutemos del consejo de su palabra. Por ello, le invito para que cada viernes nos reunamos alrededor de la palabra del Señor a meditar en ella a través de este precioso libro de Jonás, que nos relata la historia de un hombre que, a pesar de la desobediencia, tuvo oportunidades de parte de Dios y aprendemos de ello que el Señor considera a sus hijos como elementos útiles de privilegio para su servicio. Por eso no descuidemos el don que está en nosotros. Así como hablaba Pablo a Timoteo, podamos disfrutar de eso maravilloso que el Señor ha puesto en nuestras vidas para ser útiles en su obra. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, rogamos que usted en este día nos guíe, nos provea de lo necesario para entender su palabra, para entender, Señor, el mensaje que está dispuesto para nosotros. Le ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, para que también ellos disfruten de sus cuidados y atenciones, que su Santo Espíritu nos guíe a comprender profundamente lo que usted quiere de nosotros. Rogamos su presencia en medio nuestro a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, como ya hemos venido conversando, finalizamos el capítulo 2 de Jonás, pero al iniciar el capítulo 3, lo iniciamos con los últimos textos, versículos del capítulo 2, donde dice: Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré. Pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando pensamos en esto, cuando Jonás dice, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré. La verdad que cuando vemos en la oración que Jonás realiza en el capítulo 2, dentro del vientre de este pez, nos damos cuenta que en realidad Jonás no pide perdón por su desobediencia. Pide ayuda, pide que el Señor se acuerde de él, pide que atienda su necesidad, pero descuida algo muy, muy importante, que es pedir perdón. Dios, en su soberanía, en su gran misericordia, la verdad que no nos dice el relato qué pensó de él, más lo vuelve a utilizar, lo saca del vientre del pez. ¿Qué entendemos de esto? Que el Señor escuchó el clamor de Jonás. Dios escuchó lo que Jonás pidió y le atendió. Le atendió. Entonces ahí vemos cómo realmente Dios obra con bondad y misericordia sobre sus hijos, a pesar de su desobediencia, a pesar de su condición. Y queridos hermanos, quisiera que aquí pusiéramos mucha atención. Que Dios nos ama tan profundamente que tiene una paciencia para con nosotros que nos perdona una tras otra. Jonás decía, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando ya no habían suspiro, cuando ya no habían fuerzas en mí, pensé, acordéme, verdad, existe Dios, a Él le clamaré. Imagínense, siendo un profeta de Dios, siendo un instrumento de Dios, escogido por Dios, se había olvidado a quién estaba sirviendo. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo? ¿Sabemos quién es Dios? Amén, creo que sí. ¿Conocemos su poder, su beneficio como obra? Creo que también. Pero muchas veces nosotros descuidamos estas oportunidades, estos privilegios que Él nos da de poder servirle, de poder entregar nuestra vida. Sino que tenemos que pasar por momentos muy difíciles. Y eso es lo triste de la iglesia actual, que tiene que ser sometida a disciplina para entender que debe servir a Cristo. Hoy lo que estamos viviendo es, como decía un pastor al cual escuchaba, es la forma en que Dios está disciplinando a la iglesia actual. Imagínense, no podemos servir libremente porque no nos podemos reunir. Muchos hemos dicho, extrañamos el templo, a los hermanos, pero cuando estaba esa posibilidad, esa libertad de hacerlo, ¿cuánto la aprovechamos? Por eso el libro de Jonás hoy se hace tan actual.
Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿se ha sentido así en estos días de encierro? ¿En estos días de confinamiento en nuestros hogares? No porque no queramos estar con la familia, ni con los hijos, ni con la esposa. No, por favor. Sino pensando en esto de querer estar en la casa del Señor. Mi alma desfallecía en mí porque no puedo estar en el templo, porque no puedo alabar al Señor en su casa. ¿Ha pensado en aquello? Pero continúa Jonás, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Aquí hay una seguridad de Jonás que la verdad que se manifiesta plenamente. O sea, él oró y entendió que su oración llegaba al templo, a los pies de Dios en su santuario, en los altos cielos. Por lo tanto, debemos considerar quizás algunos puntos aquí en relación a que Dios oye la oración de sus hijos siempre, siempre, que la contesta de acuerdo a su voluntad, a su soberanía. Muchos diremos, oye Señor, pero yo me porto bien, soy obediente, te sirvo, te alabo. ¿Por qué yo siento que no escuchan mi oración y escuchan la del otro? Que no te sirve, que no te ama, porque tendemos a hacer eso, a compararnos. Dios es soberano. Aquí a Jonás, a pesar que no había pedido perdón, a pesar que había sido tan desobediente, le preservó la vida, le atendió, le socorrió. Entonces Jonás, ¿qué dice? Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Te alabaré, te adoraré. Yo con mi voz, con mi servicio, con mi ser, te entregaré lo que corresponde. Pagaré lo que prometí. Aquí pagar entiende la palabra como que cumplirá la labor que le ha sido encomendado. Devolverá o realizará la labor a la que se le está encomendando, se le está enviando. Por eso dice después, la salvación pertenece a Jehová. O sea, yo tengo que servir a Dios porque Él me salva. Es en palabras muy simples que digo que en realidad aquí Jonás que está diciendo, porque el Señor es bondadoso conmigo, yo le sirvo. Quizás debía ser a lo mejor nuestra premisa. ¿De qué manera servimos al Señor? ¿Qué nos lleva a cumplir con el mandamiento que nos entrega? ¿Usted por qué le sirve al Señor? ¿Por una obligación? ¿Por costumbre? No debiera ser así. Si usted ha tenido un encuentro personal con Dios, debiera pensar como Jonás. Señor, por tu gran beneficio, hace mí, yo te sirvo, a modo de gratitud. Ahora bien, veremos en nuestros actos de servicio cuán agradecidos somos de Dios. Eso se refleja hoy en la iglesia. ¿Qué tan agradecida es la iglesia de Dios con su Señor? ¿Para qué? Para que vean los demás, los vecinos, por ejemplo, deben decir quizás qué cosa del pueblo cristiano. Escucharemos a amigos, familia, inclusive que nos criticará porque dudarán de nuestra fe y dirán, pero no confías en tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Bueno, el Señor nos da oportunidades para ser fieles, para servicio. Es ahí donde tenemos que estar. Pagar lo que prometemos al Señor. No es una deuda con hombres, no es una deuda que tengamos con seres iguales que nosotros. Muy por el contrario, Dios es soberano, es todopoderoso. Por lo tanto, cuando a Él le hacemos promesa, no debemos dejar de cumplirla. Su palabra en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 nos dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que no que prometas y no pagues. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla. ¿Qué le hemos prometido al Señor? Quizás le hemos pedido ayuda para los estudios, por un trabajo, por una vida familiar buena. Pero ¿qué le hemos devuelto al Señor por ese beneficio? ¿Será quizás el problema que estamos viviendo hoy, personal, tu casa, tu hogar, tu vida íntima, consecuencia de no ser agradecido con Dios? De no ser fiel a Dios en todo. No estoy hablando en una parte de tu vida. Muchos en realidad se justifican en ciertas partes de su vida. Algunos se justifican en que entregan el diezmo y con eso ya son fieles. Pero descuidan su vida secular, donde no son un testimonio fiel de Dios. Algunos se justifican en que van todos los domingos al templo, pero que en la semana pueden hacer lo que quieren. No importa que sus palabras sean
groseras, que no sean acorde a un creyente. Si tal el domingo está en el templo. Queridos hermanos, nosotros somos testimonio fiel de cuán agradecidos somos de Dios. Por eso la invitación es a considerar nuestra santidad, a considerar nuestro servicio, nuestra relación con el Altísimo. Por eso me llama profundamente la atención este libro de Jonás, cuando iniciamos el estudio y cuando Dios lo llama y dice, levántate y ve. A nosotros el Señor nos ha dicho lo mismo, levántate y ve, haz, realiza la labor para la cual se te ha llamado. Pero quizás nosotros no valoramos. Quizás muchos de nosotros somos muy críticos a la hora de ver el servicio al Señor y criticamos a los hermanos, mira cómo se paró, lo que dijo, lo que hizo. Pero no vemos que en realidad cada uno en sus capacidades entrega un servicio a Dios. Nosotros tenemos que valorar y considerar lo que yo estoy haciendo por Dios. No cuestionar a mi hermano, sino valorar lo que yo estoy haciendo. A continuación vemos también aquí cómo nuevamente Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Pidió ayuda, se comprometió a cumplir con sus votos, ¿cierto? Pagaré lo que prometí, porque la salvación pertenece a Jehová. Y dice que en capítulo 3:1, y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo, Dios nuevamente dando segundas oportunidades a sus hijos. ¿Ha pensado en aquello? ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios para ser útil, para ser fiel? ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios para que usted disfrute del maravilloso encuentro con Jesucristo? Para que disfrute de un servicio pleno. Te invito, hermano, a tener ese encuentro personal, pero profundo. No por conveniencia, sino por gratitud. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, vemos en muchos ejemplos a hombres que tuvieron una segunda oportunidad. Es el caso mismo, por ejemplo, de Pedro, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 21, en el versículo 15 al 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Puse entre paréntesis Lucas 22:62, donde se relata ya en realidad ese texto en particular. Dice, y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. En los versículos anteriores se da a conocer en Lucas la negación de Pedro de su relación con Cristo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cuando leemos esa negación, recordemos, Pedro le dice, Señor, yo contigo a la cárcel, aún a la muerte. Yo estoy comprometido contigo hasta el final. ¿Y qué sucedió? Horas más tarde, le estaba negando. Yo no lo conozco. La tercera vez que niega Pedro al Señor Jesucristo, dice el texto que Jesús se miró y miró directamente a Pedro. El Señor sabía dónde estaba Pedro ubicado, sabía en qué lugar estaba, al punto que cantó el gallo, Jesús se gira y mira directamente a Pedro, y Pedro tuvo que salir de la presencia de Jesús, de ahí del lugar donde estaba siendo enjuiciado, y lloró amargamente. Pero aquí en Juan se nos relata este maravilloso evento de perdón. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú eres útil. ¿Realmente me amas? El Señor sabía que Pedro le amaba, que había aprendido la lección, pero necesitaba la restauración. Necesitaba ser restaurado por Jesús para que fuese el instrumento que llegó a ser. Sin esa restauración, sin esa entrega, no podemos ser útiles. Queridos hermanos, el Señor tiene nuevas oportunidades para nosotros.
pero nosotros tenemos que arrepentirnos y mejorar. Pedro mejoró, cambió. Tuvo que controlar su ímpetu. Su forma de ser tuvo que ser cambiada de una manera muy fuerte y dura, pero él aprendió. En Éxodo 3, 1 al 4, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Un ejemplo claro de segundas oportunidades. ¿Ha pensado usted en la historia de Moisés? Un hombre escogido por Dios desde su nacimiento, que se crió en la casa de Faraón, que tuvo la oportunidad de grandes estudios, que tuvo la oportunidad de codearse con personas ilustres. Recordemos que está en la casa del rey de Egipto, la máxima potencia de la época. ¿Qué sucede con él? Mata a un egipcio que golpeaba a un hermano hebreo y por ese asesinato tuvo que huir al desierto. Imagínense, a ese hombre que estuvo 40 años en el desierto, Dios lo fue a buscar para darle una nueva oportunidad. Dios efectivamente iba a usar a Moisés, pero no como Moisés pensaba, sino tenía que ser a la manera de Dios. Muchas veces nosotros hacemos las cosas para el Señor de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra forma. Nos olvidamos que Dios tiene un plan y que nosotros debemos seguir ese plan. Por eso pienso, yo uso mucho esta frase, en que Dios da segundas oportunidades siempre. En realidad más de 2 oportunidades. Siempre está dando una oportunidad nueva para mejorar nuestra relación con Él, nuestro servicio. Por eso es importante analizar nuestra vida. Cuando dice, pagaré lo que prometí, pensamos en un tiempo en que Jonás se comprometió a hacer realmente la voluntad de Dios. Claro que cuando nosotros leamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que él esperaba igual el castigo, no que Dios fuera misericordioso con Nínive, pero ya, dijo: yo voy a obedecer a Dios, voy a cumplir el propósito por el cual soy llamado. Dios a nosotros nos llamó con un propósito en particular: amarle, servirle, gozar de Él para siempre. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos disfrutando de Él? Tengo que insistir en esto porque quizás muchas veces nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos las oportunidades que nos da Dios para ser mejores. El perdón, el amor, la preocupación por el prójimo. ¿Qué estamos haciendo? De acuerdo a lo que Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Nos estamos esforzando para que nuestra vida sea un claro ejemplo de que Dios mora en nosotros. Ya lo decía David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y continúa con unas palabras, pero profundas de arrepentimiento, de necesidad de limpieza. ¿Y qué hace Dios? Le da una nueva oportunidad. Recordemos que aquí David adulteró. Y adulteró de una manera, ya el adulterio por sí es pecado. Pero pensemos, vio a una mujer que estaba casada, la tomó para sí, después se concertó para matar al esposo, porque esta mujer había quedado embarazada. Se concertó y envió a su esposo a la guerra y lo puso adelante para que muriera. Si pensamos en aquello, ¿cómo maquina el pecado en nosotros? ¿Cómo Satanás se puede apoderar de nuestra mente y nos lleva a cometer unas faltas, pero que no son dignas de un hijo de Dios? ¿Cuán profunda debe ser nuestra desesperación cuando pecamos? Debemos buscar el perdón. Debemos buscar esta nueva oportunidad para gozar de Dios, para recibir de Dios perdón y poder avanzar. Dios da segundas oportunidades. No tengas temor de buscar a Dios. No tengas temor de seguir sus pasos, porque Él te ama, nos ama y nos da oportunidades
para ser más útiles, para ser mejores, para ser dignos de salvación. Te invito a buscar aquello. Tenemos que pensar también en el llamado de Dios a cada uno de nosotros para ser participantes, para ser útiles en su obra. Marcos 16:15 es un pasaje muy conocido y que nos dice, y Jesús les dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Qué maravilloso mensaje. Me quedé pensando que cada vez que lo leo o repito el texto de Marcos 16:15, me hace ver cómo Dios, a pesar de que yo no soy nada, me ha hecho útil. A pesar de toda mi bajeza, de todo mi pecado, el Señor me ha considerado para ser instrumento en sus manos. Y no porque tenga yo alguna cualidad especial, sino porque Dios se goza haciendo de alguien inútil a alguien útil. Y ahí estoy yo. Ahí estamos nosotros. Dios nos toma y nos hace elementos preciosos para su servicio, para su adoración. Y es ahí donde tú y yo debemos disponernos a hacer su voluntad. El llamado de Dios a cada uno de nosotros es a participar, a ser útiles, pero dignamente. A Jonás le llamó, pero Jonás desobedeció y Dios tuvo que disciplinarlo, tuvo que purificarlo. ¿Dónde? En las profundidades del mar, dentro de este gran pez. Allí Jonás entendió que tenía que hacer la voluntad de Dios. Pese a todo lo que él pensaba, a sus prejuicios, pese a su no deseo de servir, tenía que obedecer sí o sí. Pero ¿qué es mejor? ¿Obligado o voluntario? Siempre es mejor voluntario. Cuando es por obligación no disfrutamos los beneficios. 1 Corintios 15:58 nos dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Firmes y constantes. Es ahí donde a lo mejor aparece nuestra debilidad, porque no somos ni firmes ni constantes. Muchas veces a lo mejor abunda en nosotros más la inconstancia, que ante cualquier dificultad, cualquier problemita, cambia nuestro ánimo. De repente no hay trabajo, de repente hay un problema familiar, un problema con la esposa, con el esposo, y tambalea nuestra vida espiritual. ¿A qué se debe esto? A nuestra falta de entrega, a nuestra falta de santidad, a nuestra falta de devoción hacia Dios. Porque Dios puede guiarnos, pero necesitamos nosotros doblegar nuestra voluntad delante de Él. Efesios 5:14-17 nos dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, más como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Siempre pongo la buena voluntad. ¿Cuál sea la voluntad del Señor? ¿Entendemos cuál es la voluntad del Señor? ¿Conocemos la voluntad del Señor? Aquí está, la Biblia. La Biblia, queridos hermanos, es la voluntad de Dios. En la lectura de ella entendemos que Dios tiene algo para nosotros y te invito para que tú puedas ser especialmente guiado por ella. Pero nos dice, despiértate tú que duermes. Quizás hay un letargo en nosotros. Quizás realmente no nos hemos entregado al Señor plenamente. Quizás hemos ido a la iglesia, pero vamos esporádicamente porque estamos afanados en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Pero Dios nos dice, despiértate, levántate, tú que duermes, tú que estás muerto espiritualmente, y te alumbrará Cristo. Mirad cómo andéis avisadamente, o sea, considerando tu camino. ¿Será bueno hacer esto? ¿Dios estaría de acuerdo en esto? Entender que Dios es con nosotros, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Una frase que hoy debe ser más latente. Hoy los tiempos son malos. ¿Estamos redimiendo el tiempo? Efesios 6:6-8 nos dice,
no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Muchas veces he escuchado que algunos sirven al ojo, sobre todo en los trabajos seculares se habla de eso. Está el jefe y todos corren. Y se usa una frase, un refrán que dice, salió el gato y los ratones están de fiesta. Porque sale el jefe y ya se relaja el trabajo. Muchas veces sucede así con nuestra vida espiritual. Hemos escuchado quizás desde qué tiempo que Cristo viene por su iglesia. Y en ese escuchar siempre quizás hemos entrado en un relajo, en una línea de monotosidad, de monotonía, en el cual en realidad no estamos alentados. Por eso dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Así debería ser nuestra disposición. Hay que pintar el templo. Yo voy y pinto. No puedo ir, aporto. Necesitamos hacer esto. Ahí estamos. Hacer crecer la obra de Dios. Que el testimonio de Cristo sea digno de quienes nos rodean. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y Dios todo eso lo va a traer a juicio. En Eclesiastés dice que el Señor va a traer toda nuestra obra a juicio, sea buena o mala, hasta aquella que se es oculta. Entonces, ¿qué podemos considerar? Quiero finalizar en esta hora nuestro estudio con esta frase: aprovechando el tiempo, que los días son malos. Jonás vio todo lo que vivió dentro de este pez y dijo: Señor, pagaré lo que prometí. Señor, haré tu voluntad. Pagaré lo que prometí. Con voz de alabanza te sacrificaré. Porque cuando mi alma desfallecía, acordéme de ti y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Fui escuchado por ti. Señor, aprovecharé mi tiempo. Iré y haré lo que tú me has mandado. Dios hoy nos llama a ser útiles, a participar de su obra, pero dignamente. Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros y nos hace útiles porque nos ama. ¿Por qué te ama? Porque quiere de ti un hijo fiel. ¿Te resistirás al amor de Dios? ¿Te resistirás a hacer su voluntad? Considera su palabra y el Señor te dé entendimiento en todo. Aprovecha el tiempo, que los días son malos. Y en este tiempo busquemos a Dios y seamos fieles. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre Celestial, gracias por su amor, por su bondad. Ruego que usted nos bendiga cada día y nos permita disfrutar de sus cuidados, sabiendo que usted es misericordioso, bondadoso. Ayúdenos a hacer su voluntad cada día con gozo y alegría, con buena disposición, sabiendo que usted es el digno de toda alabanza y honor. Ayude a sacar de nuestras vidas el pecado, ayude a sacar de nuestras vidas la ociosidad y a considerar, Señor, el sacrificio de Cristo como el regalo maravilloso de salvación, en el cual nosotros debemos motivarnos a hacer todo lo que usted nos ordena. Padre Celestial, bendiga a su iglesia. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, atiéndales también. Si hay algún hermano o hermana con dificultad, permita que sean solucionadas en el amor que usted pone en nuestros corazones. Que con humildad, con sencillez, podamos, Señor, buscar el mejor camino, la mejor opción para nuestra vida, que está en Cristo. Ruego, Señor, que usted bendiga a mis hermanos que han disfrutado de este estudio y que cada día nos edifiquemos en su palabra, buscando hacer su voluntad. Todo lo ruego en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.